Bien, gente, vamos a ver si finalizamos esta obra denominada Introducción al Estudio de la Criminología en un único video. Tratando de limitarme a la sola lectura, cosa que me cuesta bastante. Pero de todas formas, como siempre, vamos a repasar. Capítulo primero, la criminología. El capítulo segundo, breve presentación de las principales escuelas criminológicas. El capítulo tercero, bases históricas del saber criminológico. No se salteen este capítulo. Capítulo cuarto, el positivismo criminológico. Capítulo 5, el surgimiento de la sociología criminal. Capítulo sexto, psicología criminal. Capítulo séptimo, paradigma etiológico y Labeling Approach. Capítulo 8, control social. Capítulo 9, la criminología en América Latina. Capítulo 10, la reacción punitiva estatal. Capítulo 11, las leyes de ejecución penal y alternativas a la prisión. Capítulo 12, minimalismo, abolicionismo, agnosticismo y mediación penal. Sí, lo de mediación penal quedó medio, no sé, en el aire, no sé. Bueno. El capítulo 13, la victimología en la ciencia penal. Y ahora le vamos a entrar de lleno a el capítulo 14, 13, 14, terrorismo. ¿Sí? Terrorismo. Dentro de terrorismo vamos a encontrar un punto que habla de el acto de definir. 2, breve reseña histórica del fenómeno. 3, el concepto de terrorismo. 4, el derecho penal de enemigo. 5, el derecho penal de tercera velocidad. Bien. ¿Le entramos, gente? Capítulo 14. Terrorismo. Para abordar el fenómeno que constituye el terrorismo y dar algunas aproximaciones de las teorías y políticas criminales que se han generado en pos de su tratamiento, obviamente sin pretender agotar la cuestión, corresponde en primer lugar encarar la difícil tarea de buscar una definición de carácter jurídico. Y en esta tarea, como se verá seguidamente, influye una serie de factores que llevan la cuestión a un nivel de dificultad que lo hace prácticamente imposible, por lo menos hasta el momento. De allí que no exista a nivel mundial consenso sobre qué debe entenderse por terrorismo. El acto de definir. En la faena de construir un concepto desde una ciencia como es el derecho, cuando se trata de entes complejos, como es el caso del terrorismo, la tarea se finca en la selección de determinados aspectos del ente que sirvan a la ciencia que requiere el concepto para poder trabajar sobre él. Hablamos de entes complejos cuando nos referimos a aquellos que por su gran cantidad de características y aspectos no es posible siquiera intentar que se levante la verdad. ¿Qué, mi amor? Bueno, ahora te ayudo. Esperame un segundo, mi amor. Porfi. Hablamos de ente complejo, no es posible intervenir en buscar una definición que sirva a todas las ciencias que lo estudien. Es el caso de hombre, conducta humana, etc. La búsqueda de un concepto en estos casos significa seleccionar determinadas características de la realidad del ente, teniendo en cuenta los aspectos que interesan a la ciencia que define
para poder trabajar, sin dejar de respetar ese límite óptico. Otro elemento a tener en cuenta para encarar la búsqueda de un concepto es que cuanto más características se requieran para que un ente encaje en la definición, es decir, cuanto más detallado sea el concepto, menor será la cantidad de entes que respondan al concepto, con las consecuencias que ello implica en materia jurídica penal. La contracara está dada por una definición más laxa, con menores requisitos, que va a permitir la inclusión de un mayor número de entes, corriéndose parejamente el riesgo de que se incluyan fenómenos que no estuvieran en mente al momento de definir. Hechas estas aclaraciones, corresponde entrar a analizar puntualmente los elementos a considerar para definir un concepto de terrorismo. Breve reseña histórica del fenómeno. Siguiendo el profesor español David Rapoport, vamos a analizar brevemente las 4 oleadas terroristas que se han vivido a nivel mundial en el último siglo y medio. La primera, la anarquista; la segunda, la anticolonial; la tercera, la de la nueva izquierda; y cuarto, la religiosa. La oleada anarquista, que tuvo lugar entre 1880 y 1920 aproximadamente, se caracterizó por ataques suicidas, el uso de dinamita y el atentado contra funcionarios públicos de alto rango con el objetivo político de debilitar el gobierno, no así el infundir terror en la población civil. Esta oleada también se caracterizó por el robo de bancos para la obtención de financiamientos. La oleada anticolonialista tuvo lugar en los países colonizados por europeos con la finalidad de obtener autodeterminación. Uno de los principales derechos del derecho internacional público. El derecho de las naciones a la autodeterminación. ¿Sí? Uno de los dos principales y más importantes. Se originó después de la Primera Guerra Mundial y se extendió durante los años 60. Los ataques estuvieron dirigidos contra la policía, los ojos y oídos del gobierno, y no ya contra altos funcionarios, por resultar contraproducente, utilizando la modalidad de guerrillas. Se pretende de este modo que las unidades militares reemplazaran a las fuerzas policiales y, al ser demasiado torpes para hacer frente a la situación sin producir atrocidades, deberían aumentar el apoyo social de los terroristas. Otra característica destacable es que en estos casos se intentaba reducir el número de víctimas civiles. La oleada de la nueva izquierda se produjo tras la guerra de Vietnam y se extendió mayormente hasta la década del 90, quedando hoy en día algunos resabios de esas oleadas como la FARC colombiana. Se desarrolló en países del llamado Primer Mundo, así como en América Latina y Medio Oriente. El móvil político estaba dado por ideas nacionalistas y de izquierda. Se destacaba en esta oleada la cooperación internacional entre distintos grupos, los cuales se ocasionalmente coordinaban para la realización de atentados. La masacre de 1972 en las Olimpiadas de Múnich es un claro ejemplo. Lo que se llamó Operación Septiembre Negro, en el cual un grupo, o sea, las Olimpiadas se realizaron en Alemania. En realidad las Olimpiadas obviamente se realizan en países, pero se las denominan por las ciudades. ¿Sí? En este caso, Múnich, 1972. Y Septiembre Negro fue una operación en la cual un grupo de gente fuertemente armada irrumpió en el hotel en el cual estaban alojados
los atletas de Israel y se produjo una masacre. Luego intentaron huir, casi subiéndose un avión, cosa que no lograron consumar, ¿sí? Esa huida, me parece, tengo entendido. La modalidad empleada fue el secuestro de aviones, la toma de rehenes, el ataque de embajadas, el homicidio planificado, etc. La toma de rehenes, que comenzó utilizándose para obtener influencia política, terminó siendo una de las principales fuentes del financiamiento. Sí, y no habla de la FARC. La fuente de financiamiento es la droga. La oleada religiosa, por su parte, tiene su origen hacia fines de la década del 70, si bien existen grupos terroristas de distintos orígenes religiosos, pero la repercusión que ha suscitado a escala mundial, vamos a centrar nuestra atención en el terrorismo islámico. Dos hechos centrales inspiraron esta última oleada: la revolución iraní de 1979 y la resistencia afgana, que determinó la expulsión de los soviéticos de su territorio. No estoy seguro, pero la revolución iraní de 1979 puede referirse... No estoy seguro, para nada, estoy inventando prácticamente. A la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. No sé, no estoy seguro. No estoy seguro. Se determinó la expulsión de los soviéticos de sus territorios. Su móvil era la limitación del intervencionismo norteamericano en el territorio de los países árabes para la creación de un Estado único que tenga como fundamento el Islam. La modalidad empleada es principalmente la utilización de bombas, tanto colocadas en lugares específicos como en atentados suicidas. La característica más saliente es la inusitada espectacularidad y máxima letalidad de los ataques, teniendo como claro fin el difundir el terror en la sociedad civil, dado que los blancos de ataque no están constituidos únicamente por objetivos gubernamentales, sino que también dirigen sus ataques contra objetivos civiles. El principal destinatario de este tipo de ataques es Estados Unidos, pero también lo sufren los países que son considerados colaboracionistas con su política de intervención en la región del Medio Oriente, principalmente Israel. Nada, bueno, el 11 de septiembre. Nada. Otro elemento a considerar es el valor que se dio históricamente al término terrorismo. Mientras que los activistas de la primera oleada se denominaron a sí mismos terroristas, los anarquistas se denominaban terroristas, con la intención de diferenciarse de delincuentes comunes. No sé. Ahí va en mi vida, participantes de la segunda y siguiente oleadas dejaron por un lado, yo más que se denominan a sí mismos terroristas, se denominan a sí mismos románticos, me parece. Principales en la segunda oleada dejaron de lado la utilización del término, prefiriendo los auténticos anarquistas, ¿sí? Prefiriendo que se los denominara como luchadores por la libertad. Parejamente, los estados conscientes del peyorativo del término empezaron a denominar terroristas a todos los integrantes de movimientos revolucionarios. De lo hasta aquí reseñado se puede extraer la heterogeneidad que caracteriza al fenómeno del terrorismo, tanto en su modalidad, sus blancos, como sus móviles políticos.
dato que debemos tener en cuenta a la hora de esbozar un concepto de terrorismo. Y cortamos acá por un momento que mi gorda me demanda y tiene prioridad.